Libro de Hechos, capítulo 21, a partir del versículo 34, nos dice la Escritura: pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, se está refiriendo al tribuno que estaba en medio de toda esta algarabía, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decir algo? Y el tribuno dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, se refiere a las gradas de la fortaleza, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, y aquí empieza a relatar su conversión. Así que ahora nos vamos al capítulo 22, versículo 23, donde se nos narra la secuencia que sigue al relato de su conversión. Cuando Pablo dice que el Señor le había llamado para predicarle a los gentiles, entonces el alboroto sigue más. El versículo 23 del capítulo 22 de Hechos nos dice: y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormentos, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Los romanos habían construido la fortaleza Antonia, donde mantenían sus cuarteles de forma permanente. Estaba edificada sobre un terreno rocoso de 23 metros de altura, con lo cual tenía precipicios por todos los lados. Sobre esta roca de 23 metros, la construcción de la fortaleza tenía 15 metros. Y además tenía torres de unos 30 metros de altura, con lo cual era imponente la fortaleza Antonia. Desde este lugar tan ventajoso, los vigías romanos podían observar a las multitudes no solamente del área del templo, sino también de otras partes de la ciudad. Los judíos, como podemos ver en los relatos que nos muestra la Escritura, son muy viscerales, de manera que cualquier tumulto era rápidamente detectado, y el tribuno, que sería en nuestra época el equivalente a un comandante, que tenía a su disposición 1000 soldados bien armados, contaba con todos los atributos legales para actuar con sus tropas y restablecer el orden, porque estaban sometiendo a las ciudades donde el imperio tenía dominio. Esto es lo que hizo el tribuno cuando intentaron matar a Pablo, acusándolo falsamente de haber introducido a unos griegos en el templo, algo que, de ser cierto, estaba penado con la pena de muerte. Pero resultó que eran personas con las que Pablo estaba llevando a cabo unos rituales judíos, por lo tanto eran judíos. El texto bíblico, desde luego,
nos lo detalla en el capítulo 21 de Hechos, versículo 27, se nos dice que cuando estaban para cumplirse los 7 días, que eran los días ceremoniales, que tenían que someterse, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: «Varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar». Por lo tanto, las acusaciones eran bastante fuertes. Sin embargo, una vez encendida la llama de este falso testimonio que derramaron sobre Pablo, nadie quiso atender ni verificar lo que ante sus ojos estaba ocurriendo. De manera que asediaron a Pablo, quien temió por su vida. Al detectar este tumulto, los soldados romanos se dirigen para restablecer el orden, y cuando llega el tribuno con sus soldados, Pablo le pide al comandante que le permita hablar a aquella gran concurrencia que quería matarle. Al dirigirse a ellos en su lengua materna, que era también la suya, el hebreo, se quedaron en silencio por la sorpresa de que les hablase en su propia lengua. Y entonces Pablo expone su testimonio de conversión. Pero al finalizar su testimonio, lo hace con estas palabras, refiriéndose a Cristo, el Hijo de Dios. Y él dice, versículo 21, que el Señor le había mandado: «Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles». Así que al identificar a aquel que le había llamado, a Cristo, el Dios encarnado, y para qué le había llamado, la ira envuelve a toda aquella gran turba de nuevo. El versículo 22 nos dice que le oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz, es decir, gritaron, diciendo: «Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva». Así vemos cómo esta gran masa de personas había escuchado a los pies de la fortaleza Antonia las palabras que Pablo les hablaba. Aunque aceptaron su argumentación, que fue pronunciada con palabras gratas a sus oídos, reclamaron la muerte de Pablo cuando mencionó que había sido enviado a predicar a los gentiles. Esto para ellos era intolerable. Pero lo cierto es que nos resulta sorprendente el grado de manipulación social y la forma en la que la gente se deja manipular. Todo es fruto de una extraordinaria ignorancia. De ahí que la Escritura nos lleva siempre a inquirir en todas las áreas del saber para evitar ser engañados. El anuncio de la salvación a los gentiles y que los gentiles serían beneficiados de igual manera que los judíos era muy antiguo. Estaba en sus mismos orígenes, cuando Dios llamó a Abraham. Y a él le dijo, Génesis 22, 18, «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Y en el Salmo 72, versículo 17, «Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado». Isaías 2.2, «Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones». Se está refiriendo a Cristo. A él correrán todas las naciones. Y es lo que explica Pablo cuando le escribe a los Gálatas, que eran gentiles, y que eso no era un obstáculo para la salvación que tendrían por la fe en Cristo. Y Pablo, predicando a los gentiles, cita el Antiguo Testamento. Cita el texto de Génesis que hemos leído. En Gálatas 3.8, Pablo les dice, la Escritura, y se está refiriendo al Antiguo Testamento, que es la que ellos tenían en ese momento, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, fijaos, todas las naciones. Así que a pesar de tantas evidencias bíblicas que ellos deberían conocer, siendo como eran judíos y teniendo como tenían todas las Sagradas Escrituras, resultó que no aceptaban que los gentiles fueran pueblo de Dios. Asumían que sólo ellos eran los únicos y legales adjudicatarios de los pactos y de las promesas,
consideraban que Pablo había renegado del judaísmo y no podían seguir siendo considerado este hombre un judío, por lo cual esto les llevaba a solicitar para él la pena de muerte. Como podéis ver, esto es libertad de expresión y libertad de conciencia. Si no piensas como la masa social, debes ser eliminado. ¿Y cuál es la prueba de cargo contra Pablo? Porque todo se basa en una gran mentira. Porque a la masa social, manipulada por el poder político-religioso, y esto ocurre según cada época, no le interesa la verdad, y están más que dispuestos a escuchar la mentira y no la verdad. Eso es lo que el Señor también, a través de Pablo, nos dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Nos dice allí: por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La injusticia. La Reforma sacó a la luz la libertad de conciencia, la libertad de examinar las Escrituras por ti mismo y que llegues a tus conclusiones sin que un poder superior te manipule. La Reforma puso en su lugar la vida, la libertad y la protección de la propiedad. Esto es algo dado por el Creador, por lo que ningún gobierno puede actuar contra esos derechos. Cada ser humano tiene el derecho de acceder a las fuentes del conocimiento para obtener los datos que le lleven a tener un proceso de pensamiento lógico. La Escritura siempre nos lleva a pensar, no solamente sobre nuestra situación ante Dios y todo lo que Él ha desplegado para salvarnos, que es algo realmente impactante. Y esto es en lo que debemos considerar muy en serio, porque es algo que trasciende a la eternidad. Pero también ha puesto delante de nosotros que consideremos otros muchos aspectos, de una manera o siguiendo un proceso de pensar lógico sobre todas y cada una de las cosas que nos envuelven en este mundo y a todos los niveles. Esto es a lo que nos lleva la Escritura. Por eso Pablo en Romanos 12 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que tener una mente para comprender todo lo que se mueve en este mundo, especialmente el aspecto de la salvación, pero sin dejar cómo el mal se mueve por todos los caminos a su alcance. Esta voluntad de Dios tiene que ver con la justicia y afecta a todas las esferas donde el creyente se desenvuelve. ¿Estamos en el mundo? Aquí tenemos que trabajar, aquí tenemos que aplicar la inteligencia. Es un error colosal restringir estos principios a los ámbitos de la Iglesia, porque en la Iglesia es donde debemos obtener los recursos cuando se abre la palabra de Dios para que nuestro proceso de pensamiento sea lógico y bíblico. Porque todo este mundo y lo que ocurre en este mundo está relacionado con Dios. Por esta razón, Dios mismo dice en Deuteronomio capítulo 6, a partir del versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, sea cual sea la actividad que desarrollemos, está relacionada con Dios. Absolutamente todo está relacionado con Dios. Ahora bien, si piensas lo que todo el mundo piensa en cuanto a bastantes temas de conciencia, hay altísimas probabilidades de que ya estés engañado. Altísimas probabilidades. Para estos judíos, el testimonio de Pablo y su mensaje, por el que se consideraba a los judíos y a los gentiles iguales ante Dios, era inaceptable y digno de la pena capital. Por lo tanto, aunque la acusación era falsa, fijaos cómo siguieron adelante con la calumnia, y la gente se alborotó sin tener datos, sin constatar la información, sin buscar la verdad. Todo era manipulación y todo asumido, porque los grandes de allá arriba les interesaba que esto ocurriera así. Nadie se opuso, porque
¿Quién se opondría hoy? ¿Quién se opondría hoy a una gran mentira aceptada socialmente? ¿Quién se opondría? Por ejemplo, ¿quién se opone a que venimos del mono? Si no quieres ser ridiculizado públicamente hasta el absurdo, tienes que asumir esta teoría como cierta. Hoy todo el mundo, muchas iglesias evangélicas también, por supuesto las católicas, piensan que venimos del mono. Una estratosférica mentira, pero como se te ocurra oponerte a la estratosférica mentira, te acusan de todo. ¿Qué se puede decir del aborto? ¿Quién se puede oponer al aborto? Si no quieres ser ridiculizado públicamente cuando afirmas que lo que hay concebido en el vientre de una mujer es un ser humano, entonces debes decir sí a esta gran mentira, que lo que hay en el vientre de la mujer no es un ser humano. No, es una verruga, que resulta que acaba en asesinato. Pero tienes que seguir con la gran mentira. Así que la vida, que es lo primero que debe ser protegido por designación divina y por la lógica normal, la vida, que es lo primero que debe ser protegido, resulta que es lo primero en ser atacado en el seno materno. Pues este es el mundo en el que vivimos. Este es el mundo en el que vivimos. Como los judíos no aceptaban que todos eran iguales ante Dios, interrumpieron a Pablo y gritaron locamente exigiéndole al tribuno la pena de muerte. Y le dijeron: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. No nos sorprende que los judíos no identificaran todas las enseñanzas que había en las Escrituras a favor de que los gentiles serían llamados también a la salvación, porque tenemos numerosos ejemplos dentro del mundo evangélico que están al mismo nivel de conocimiento, es decir, de ignorancia, que la inmensa mayoría de los judíos. En este caso, la inmensa mayoría de los evangélicos, ya ni hablar de los católicos, no conoce los 10 mandamientos, lo cual nos deja perplejos. Desde luego no dejan de usar palabras religiosas, como bendiciones, bendiciones, todos son bendiciones. Citan algunos versículos de la Biblia como si fueran mantras, pero no conocen la ley por la que deben vivir y por la que van a ser juzgados. No conocen la ley. Lo que hemos comentado cuando hemos hablado de este tema en otros sermones es que si pecado significa transgresión de la ley y no conoces la ley, ¿de qué pecado te vas a arrepentir? Es imposible. Estos judíos no atendían a ningún criterio lógico, ni de justicia. Simplemente aquello no encajaba con su ideología sectaria y tenían soliviantada la gran masa de gente pidiendo la muerte de Pablo. Pero esto nos resulta familiar, porque casi 3 décadas antes de este suceso se había dado otro caso de manipulación social colosal. Y esto ocurrió cuando el Señor entró en Jerusalén montado en un asno, y nos dice el texto bíblico de Mateo 24. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna a las alturas». Había una disposición de reconocimiento a todo lo que Cristo había hecho, tanto en su enseñanza como sanando a las personas. Pero el poder político religioso tenía otras intenciones y otros propósitos, y se nos dice esto de las intenciones de los fariseos en Mateo 21:46. Pero al buscar cómo echarle mano, desde luego no para acariciarle, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Y ellos estaban entonces buscando la ocasión y ver cómo manipular la masa para conseguir sus propósitos, que finalmente consiguieron. Es decir, manipularon al pueblo. Y al presentarle ante Pilato, se nos dice en Marcos 15:13, que volvieron a dar voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les decía: «¿Pero qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaban aún más fuerte: «¡Crucifícale!». Da igual los datos falsos. Da igual las incoherencias superlativas. Da igual. Cuando alguien solo
tiene oídos para la mentira, nada le puede sacar de su obstinación. Da igual que no se base en la evidencia. Si la gran masa, que ha sido manipulada previamente por el poder político-religioso, dice que hay que ir por aquí, nadie se le opone. Y si lo intentas, entonces vas a acabar muy mal. Aquí también tenemos una multitud de judíos furiosos que estaba gritando casi las mismas palabras que hicieron sus antepasados ante Poncio Pilato contra Cristo. Lo cual nos muestra una vez más lo fácil que es manipular a la masa social. Eso teniendo en cuenta que en aquel tiempo no contaban con los medios de manipulación, de comunicación, de hoy. Por lo que podemos tener la absoluta seguridad de que las actividades y noticias sobre los temas de conciencia que son aceptados por la gran mayoría y que condicionan la vida y la libertad son absolutamente falsos. Son absolutamente falsos. Y esto nos lo demuestra la historia. Y también ahora la experiencia. Que toda la clase sacerdotal estuviese de acuerdo en una ilegalidad contra Cristo es bastante sintomático del extraordinario poder del mal. Eso sí, siempre buscaban el bien de los ciudadanos, como hoy. Un cariño por los ciudadanos colosal. El que en una sociedad como la nuestra, todos los medios de comunicación sigan un mismo patrón, haciéndose eco del poder político con una misma voz y pasando por alto las 1000 contradicciones que ese poder político impone, solo muestra que estamos inmersos en una dictadura colosal. Y esto tiene implicaciones para la salud espiritual. Los judíos, desde luego, eran muy expresivos. El texto nos dice en Hechos 22-23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, una visión esquizofrénica. Lucas lo que está haciendo es describir una típica revuelta oriental, donde la gente daba rienda suelta a sus emociones en grado superlativo. Quizás se parezca bastante a muchas de las iglesias evangélicas. La escena era de un completo alboroto que además estaba motivada por una acusación falsa. Una acusación falsa. Asumimos que el tribuno no había podido entender el mensaje de Pablo porque no hablaba hebreo, él era romano, y se supone que su idioma sería el griego. Aunque tenía que proteger a Pablo de ser herido o incluso de una posible muerte a manos de estos hombres que estaban desaforados, el tribuno estaba perplejo acerca de la razón por la que los judíos estaban actuando como locos contra Pablo. El comandante entonces ordenó que Pablo fuera llevado a la fortaleza. Allí debía ser interrogado mediante azotes. Es decir, encima que él era el inocente de la situación, pues resultó que así eran los interrogatorios en aquella época, mediante azotes, para saber la razón por la cual los judíos gritaban contra él y pedían la pena de muerte. La ley romana permitía los azotes como una forma de interrogar a quienes quebrantaban la ley, o como una forma de castigo a esclavos o criminales. El castigo se aplicaba con correas de cuero, eran latigazos con correas de cuero a las que se ataban pedazos de hueso o de metal en los extremos. Por lo tanto, cuando se aplicaban los latigazos a las víctimas, a menudo les abrían profundas heridas que incluso dejaban a la luz sus huesos o les hacían derramar sus vísceras. Esto provocaba que muchas veces las víctimas murieran después de una paliza semejante o murieran poco después, porque era realmente cruel. Pablo se dio cuenta que de nuevo estaba en peligro de muerte, pero no era la primera vez, Él detalla su experiencia en este asunto. Nos dice en el libro, en la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 24, que de los judíos, los judíos, hermanos de toda la vida, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Menos mal que eran sus hermanos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Así que, en su caso, no es que le cerrasen YouTube, sino que por causa de ir en contra del poder que tenía la corriente judía y a manos de los judíos, sus queridos hermanos, sufrió de manera constante. Pero cuando lo estaban atando para azotarlo, Pablo le dijo al oficial:
¿Es legal azotar a un ciudadano romano sin hacerle juicio? Porque la ley romana eximía a sus ciudadanos de la pena de ser azotados. Los ciudadanos romanos tenían derechos civiles inalienables que eran respetados escrupulosamente. Dice Cicerón: atar a un ciudadano romano es un crimen, azotarlo es una abominación, matarlo es casi un acto de asesinato, crucificarlo es... ¿qué? No hay una palabra adecuada que pueda describir cosa tan horrible. Así que las leyes que protegían los derechos de los ciudadanos romanos habían sido dictadas siglos antes de la era apostólica. En los días de Pablo, estas leyes romanas seguían vigentes en todas las provincias del imperio. Pablo invocó estas leyes en su propio beneficio porque era un ciudadano romano. Fijaos que en otras ocasiones no lo había hecho porque eso le hubiera impedido predicar en las sinagogas. Pero ahora sí que era oportuno reclamar su ciudadanía, y así lo hizo. Reclamó sus derechos civiles. Así nos dice el versículo 26 que cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. El centurión entendió perfectamente las implicaciones de la pregunta de Pablo y corrió a exponer a su superior, al comandante que se llamaba Claudio Lisias, esta situación. Cuando el centurión mencionó la expresión ciudadano romano, el comandante en persona se fue directo a Pablo. Aplicar azotes, aplicar una paliza, latigazos a un ciudadano romano, sin un juicio previo y justo de acuerdo a la ley romana, iba a poner al comandante en serias dificultades con sus superiores. Podría ser degradado o destituido. En todo caso, aquello era un acto ilegal. Era un acto ilegal. Nos sorprende cómo desde el imperio se mantenía el interés y el respeto por la justicia y la verdad, mientras que desde las filas judías era todo lo contrario. Menos mal que tenían las escrituras, menos mal. Así que el versículo 27 nos dice que vino el tribuno y le dijo: «Dime, ¿eres tú ciudadano romano?» Pablo dijo: «Sí». Respondió el tribuno: «Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía». Entonces Pablo le dijo: «Pero yo lo soy de nacimiento». La ciudadanía romana podía obtenerse por distintos medios, como una recompensa por los servicios prestados a Roma, podía ser también comprada, o bien por nacer dentro de una familia romana, por lo que la ciudadanía pasaba a tus hijos. Si naces en España, lo normal es que tu ciudadanía pase a tus hijos. Claudio Lisias le preguntó a Pablo cómo había obtenido la ciudadanía, y de forma confidencial también le expuso cómo la había obtenido él. «Yo la conseguí con una gran suma de dinero». Esta confesión indica que él había obtenido su ciudadanía durante el reinado, el reinado del emperador Claudio, y la gran suma de dinero fue el soborno que pagó a los oficiales para obtener la ciudadanía. Cuando Pablo añadió que él era ciudadano romano por nacimiento, el comandante tuvo que reconocer que Pablo le sobrepasaba en estatus social, y esto tenía implicaciones legales importantes. Es decir, en aquel tiempo, la ley tenía una notoria validez. Así nos dice el versículo 29, que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormentos. La palabra es bastante severa. Se apartaron de él los que le iban a dar tormentos, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. El comandante se dio cuenta de que, aunque no le había hecho ningún daño a Pablo, de todos modos era culpable por haberle encadenado. Tan solo el hecho de encadenar a un ciudadano romano era una violación directa de la ley del imperio y podría usarse legalmente contra el comandante. Con todo esto en juego, y para evitar males mayores, el comandante toma una decisión. El versículo 30 nos dice que al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio. Estamos hablando que es en Jerusalén donde se da todo esto. Y sacando a Pablo, le presentó ante ellos.
Claudio Lisias tuvo tiempo para reflexionar sobre la situación y buscar un camino para solucionar el problema de este ciudadano romano que estaba preso. Al reflexionar sobre esta situación, se dio cuenta que los disturbios provocados por los judíos respondían a razones teológicas o ideológicas o sectarias, y que las acusaciones por las que pedían su muerte eran completamente falsas. Por lo tanto, al día siguiente trató de solucionar el asunto convocando al Sanedrín y presentando a Pablo ante este cuerpo gobernante del pueblo judío que tenía atribuciones político-religiosas. Ya que había sido acusado por los judíos, Claudio Lisias tenía que averiguar exactamente la razón por la que los judíos acusaban a Pablo, y es por eso que tomó estas decisiones. Él era el comandante de las fuerzas romanas estacionadas en Jerusalén y era el responsable ante su superior, el gobernador Félix, que veremos también próximamente. De manera que buscó los medios para que a él no le salpicara el haber encadenado a un ciudadano romano y a la vez conocer más en profundidad todo lo que estos judíos tenían en realidad contra Pablo, porque las evidencias, pensando lógicamente y con los datos reales en la mano, es que no se había cometido ningún atentado contra la legalidad y que esto era solamente un asunto de ideología sectaria judía. Hay algunas aplicaciones que destacan sobre todo lo que hemos estado viendo, porque esto nos lleva a considerar algunas de las maniobras de Satanás para actuar en este mundo. El Señor lo describe como homicida y mentiroso. Así que esa es su forma de actuar, mediante el engaño, la manipulación y provocando la muerte a través del engaño, ya sea civil o física. Este órgano de gobierno de los judíos estaba más que engañado y solo servía, como dijo el Señor refiriéndose precisamente a ellos, solo servía a su padre, el diablo. Esta es la acusación severa que Cristo hizo contra ellos. Y actuaron como actuaron en tiempos del Señor para llevarlo a la muerte, contratando a testigos falsos que diesen falso testimonio contra Cristo y soliviantando los ánimos de la gente para que gritase con todas sus fuerzas que Cristo fuera crucificado, que dejasen libre a Barrabás, quien era homicida, y que Cristo fuera ejecutado. Y todo esto en un acto de manipulación absoluta. Y eso es lo que vuelven a hacer aquí contra Pablo, desde el propio gobierno político-religioso. Y esto es lo que podemos ver desde los ámbitos del gobierno en nuestro país, cómo se pretende tener un dominio sobre las conciencias para que se acepten como verdaderos unos señuelos que solo pretenden quitar a Dios de su trono y dejar al hombre a expensas del mal, porque al actuar contra la vida de un ser humano o contra su conciencia, se atenta contra lo establecido por Dios, o contra los derechos naturales que Dios nos dio en la creación y que son nuestros, son individuales. La evidencia de este mundo y la afirmación de las Escrituras es que el mal nos envuelve y que esto afecta a toda la estructura del ser humano, a su mente, a su corazón y a su voluntad. Pero pocos son conscientes de esto. Sin embargo, nadie debería dudar de que estamos en el reino de Satanás. Nadie lo debería dudar. El asunto es tan grave y afecta de tal manera a los gobernantes de la tierra, quienes por todos los medios intentan engañar a sus ciudadanos y manipularnos, que no debemos pasar por alto una secuencia en la vida del Señor, cuando el mismo Satanás, en su soberbia, pretende tentarle al Señor y se nos dice en Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo al Señor a un monte muy alto, fijaos, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorases. Pero observad bien la escena. Le mostró todos los reinos del mundo para entregárselos a Cristo. Y la pregunta que viene a continuación es: ¿por qué razón Satanás le pudo ofrecer los reinos de este mundo a Cristo? ¿Por qué razón Satanás le pudo ofrecer los reinos de este mundo a Cristo?
Y la respuesta que no debemos olvidar es muy sencilla. Porque son suyos, de Satanás. Esta es la historia. Esta es la realidad. Esto es un matiz que ningún cristiano verdadero debería pasar por alto. Los reinos de este mundo obedecen a su padre, el diablo, quien es mentiroso y homicida, y sus hijos son exactamente como él. Así que ojo con creerse todo, ojo con creerse todo lo que nos viene desde el poder político. Los gobernantes nos hablan de lo muy preocupados que están por el ciudadano, que solo buscan nuestro bien. Pero hemos tenido una tormenta de nieve espantosa y muchas de las ayudas se han hecho por parte de los propios ciudadanos, porque las autoridades no han estado a la altura y aún una semana después estamos abandonados casi a nuestra suerte. Y si esto lo hacen con algo tan trivial, seríamos unos necios si pensásemos que buscan nuestro bien. Nada de lo que hace busca el bien del ciudadano. Pero sí que usan todas sus armas de manipulación para convencer a la sociedad de sus buenas intenciones. Es que son montañas de bondad. La Reforma trajo consigo la libertad de prensa, la libertad de conciencia, la vida, proteger la vida, la libertad civil y proteger la propiedad. Todo esto lo trajo la Reforma. Estos son los derechos fundamentales de todo ser humano concedidos por el Creador. Pero veamos algunos ejemplos de la realidad del mundo en el que vivimos, no muy lejos de actuar como aquellos judíos locos cuyo príncipe es Satanás y que nos presenta esto. Fijaos. Klaus Schwab, que es el fundador del Foro de Davos, pide encarcelar a todos los que celebren la Navidad. Vaya, esto es libertad. O sea que si alguien celebra la Navidad en su casa, lo encarcelamos. Muchos son los que con la excusa del virus, restringen nuestros derechos civiles como se lo restringieron a Pablo. Confinamiento, toque de queda, censura, increíble, censura. Resulta que todos los medios de manipulación, antiguamente llamados de comunicación, tienen una única nota informativa que no cesa las 24 horas del día, los contagios. Están ocurriendo cosas bastante graves en América, en Europa, y con nuestro propio gobierno en contra de los derechos humanos, en contra de la libertad y en contra de la justicia, pero todo está silenciado con esta gran cortina de humo que es el impacto del virus. Solo hay una única noticia en todos los medios. Lo mismo que estos judíos, alborotadores, solo hay un tema del que hablar y al igual que ellos estaban soliviantados bajo una manipulación y con datos falsos reclamando la muerte de Pablo, así también nos encontramos nosotros. Es un tema de dominio de la conciencia bajo manipulación social, unas técnicas extraordinarias. Hay persecución y censura para los que se oponen al sistema o tienen otro criterio distinto al oficial, que es lo mismo que ocurría en la Edad Media con la todopoderosa Iglesia de Roma, que no podías pensar lo contrario a lo que ella pensaba. O lo mismo que en esta secuencia que estamos viendo con Pablo bajo el poder totalitario de estos judíos y su sectarismo, que no podías pensar otra cosa distinta a lo que ellos pensaban. No le puedes dar argumentos consistentes. No, te tienes que unir a la religión de la época. El hecho es que puede ser un delincuente que atenta contra el rey, quema sus fotos, le injuria, le calumnia, y esto está catalogado como libertad de expresión. Qué bonito. Puedes blasfemar contra Dios, contra su palabra y despedazar las escrituras públicamente, y esto es libertad de expresión. Ahora bien, si dices algo contra la Agenda 2030, si cuestionas lo que están haciendo al manipular las conciencias usando como excusa el virus, eso es censurado, y si te descuidas, tienes penas de cárcel. Esta es la nueva religión del siglo XXI. Es la nueva religión, totalitaria y sectaria.
Nuestros gobiernos y muchos gobiernos a nivel mundial, todos a la vez, piden restricciones absolutas a los derechos civiles. Aunque ves que se contradicen en todas sus decisiones, porque ahora estamos en una peor ola que cuando el confinamiento inicial y no confinan, y luego dan una variedad completamente opuesta de órdenes que son incoherentes entre sí, la gente se lo cree. El asunto de fondo es que la libertad está siendo atacada, pero se está manipulando a tal nivel por la propaganda de los medios que los ciudadanos están asumiendo que esto realmente es por su bien. Falta decir crucifícanos, crucifícanos. Este es el argumento político. Esto es por nuestro bien. Es un tema de salud pública. Por lo tanto, todo tipo de restricciones sobre los derechos civiles debe ser aplaudida y promovida. Incluso tenemos también a muchos evangélicos, multitud, que apuntan que las restricciones de derechos civiles deberían ser mucho más severa de lo que es, por un tema de salud pública. Claro que sí. Ahora bien, si las autoridades político-sanitarias, más político que sanitarias, que se ocupan de esto, determinan la restricción de derechos civiles dados por Dios por un asunto de salud pública que presenta extraordinarias incoherencias en todo cuanto ellos dicen y aprueban, y además ahí están las hemerotecas que te vuelves ya loco por pensar cómo es que no están locos diciendo una cosa y la contraria, si tú estás de acuerdo con todo esto y además reclamas mayores restricciones porque tú también piensas en la salud pública, más restricciones. Entonces, yo que soy una autoridad espiritual y soy tu médico espiritual, también te voy a restringir al mismo nivel tus derechos a ver qué te parece. Porque si estás de acuerdo con lo que hacen los políticos por un asunto de salud pública y consideras que deberían ser más severas las restricciones, deberías estar más que de acuerdo conmigo, que estoy mirando tu salvación, porque esto es un tema de tu salud espiritual y de la vida eterna, que es extraordinariamente más importante para ti que cualquier otra cosa en este mundo, si eres cristiano. Por tanto, estas van a ser las medidas que a partir de ahora mismo debes asumir por tu bien espiritual. 7 medidas. Por tu bien espiritual las debes admitir. La primera, no puedes usar tu teléfono móvil si tienes acceso a Internet. Lo debes arrojar ahora mismo al cubo de la basura o lo haces cuando acabe el culto. Porque sabes muy bien que lo usas para perder mucho tiempo en las redes y en otros asuntos que eliminan tu comunión con Cristo. Y que además te hacen ser un inútil en bastantes áreas, puesto que todo el tiempo lo usas mirando las redes. Esto te impide pensar con criterio lógico y te impide cumplir con algunas responsabilidades, aparte de robarte el tiempo, como he dicho. Pero no te voy a dejar aislado. Puedes usar un teléfono no inteligente, es decir, que solo sirve para hablar, nada más. Así cuido tu salud espiritual. Lo segundo, no puedes usar tu ordenador para ninguna otra cosa que no sean asuntos laborales o académicos o de comunicación oficial por correo electrónico, nada más. Configura tu navegador para no entrar en ninguna otra página, ya que cualquier cosa a la que accedas puede contaminar tu mente y tu corazón, como bien sabes. Las redes sociales en el ordenador deben ser eliminadas por completo. No puedes tener acceso a ninguna, por tu bien espiritual. La tercera, no puedes ver ningún programa de televisión. Es una caja tonta que produce mentes tontas. A través de este medio se está inoculando la ideología de género, promoviendo la inmoralidad, y se está manipulando la información para que asumas como buenas cosas que son contrarias a la ley de Dios y atentan contra su gloria. Un creyente no debe exponerse a semejante nivel de degradación y de corrupción. La cuarta, no puedes perder tu tiempo en ir al cine, al teatro o a otras actividades de ocio. Como bien sabes, siempre hay situaciones que son abiertamente inmorales. Tú no puedes participar con tu presencia en esto. Aplica el principio de separación. Es una doctrina vital. Sepárate de todo esto. La quinta.
No puedes salir con tus compañeros de trabajo ni con amigos impíos, porque contaminarán tu mente y estarás envuelto en situaciones donde el vocabulario es profano y en ocasiones blasfemo. Busca en medio del pueblo de Dios las amistades que precisas y elimina el ir tan solo a tomar un café con alguien que no sea creyente. La sexta. No puedes irte de vacaciones a la playa, ni estar en ninguna piscina, ni lugares de pública concurrencia de ese contexto. Las personas van sumamente ligeras de ropa, y esto puede atentar contra el 10º mandamiento que dice no codiciarás. Vas a ver cosas que tu corazón va a desear y estarás pecando contra Dios, así que no puedes irte de vacaciones a la playa, ni estar en piscinas, ni nada semejante. Y la séptima. Tienes que ser riguroso con tus diezmos y recordar que también, aparte del diezmo, están las ofrendas, según Dios te haya prosperado. Tienes que presentar tus ingresos cada mes al pastor para que pueda supervisar que todo se hace en orden y que diezmas de acuerdo a tus ingresos. Esto es un mandato explícito y riguroso de las Escrituras. Así que si estás aceptando las restricciones de derechos civiles a causa de la manipulación informativa que toma como excusa el virus para imponer una agenda y un pensamiento único, deberías aceptar a rajatabla y de buen grado lo que te estoy exponiendo, ya que es por tu bien, por tu salud espiritual y para asegurar tu salvación, porque yo no te estoy diciendo algo que tenga incoherencias. Es una verdad absoluta y responde con precisión a las demandas de la palabra de Dios y los principios que se derivan de ella. El asunto es, ¿el pastor te puede llegar a imponer estos asuntos en tu vida, por mucha razón que tenga? ¿Vas a aceptar lo que te estoy exponiendo? Si aceptas y apruebas la imposición sectaria e ideológica que impone el gobierno, restringiendo los derechos civiles por un tema de salud pública, entonces estarás también de acuerdo en asumir estos 7 puntos que acabo de mencionar, porque además sabes que tengo toda la razón y que es por el bien de tu alma. Así que después del culto, no te olvides hablar conmigo, pero previamente tomas tu teléfono y lo tiras a la basura. Y así empezamos a estar de acuerdo con la ideología sectaria del mundo y aplicamos principios de acuerdo a lo que somos como cristianos. Y así mantenemos cierta coherencia. El asunto de los judíos contra Pablo respondía a un tema de conciencia. Siendo conocedores de la Escritura, deberían haber tenido más que en cuenta este aspecto, pero no lo hicieron. Hoy también, al igual que ocurría en ese tiempo de los judíos sectarios contra Pablo, que era un poder político-religioso, o lo que ocurría en la Edad Media, que tenías que creer lo que la todopoderosa Iglesia de Roma imponía, un poder también político-religioso, o lo que en nuestros días se impone, donde parece que hay que asumir otra religión a la que te tienes que someter para pensar igual que toda la mayoría, dejándote llevar por lo que los políticos manipulan sobre el virus para restringir los derechos civiles. Sobre todo esto, nuestra confesión de fe dice lo siguiente. Esto es importante porque somos reformados. Es importante. En el capítulo 21, el apartado 2, nos dice allí, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandatos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandatos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y al requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta, al requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta, esto es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Entonces, ni aceptamos a los sectarios judíos, ni aceptamos a la sectaria Iglesia de Roma, ni por supuesto aceptaremos a la manipulación estratosférica que en nuestros días se da con la cortina de humo del virus. Tenemos que ir más allá y pensar un poco. Los judíos tenían una fe ciega en sus tradiciones.
Y hoy tenemos que tener una fe ciega en la manipulación a la que someten a la población que persigue un dominio de la conciencia. Y esto es lo que la confesión de fe apunta como contrario a la justicia y a la verdad. El asunto de fondo es que envueltos en tal engaño, no sabemos el alcance real que va a tener sobre la Iglesia. ¿Qué están pensando para derribar a Dios? ¿Qué están maquinando? ¿Cómo se están organizando? Pero mucho nos tememos que, como ha ocurrido a lo largo de los siglos, lo primero es afectar a la conciencia, para que no tenga clara su función, ni los principios bíblicos, ni los mandamientos. Luego restringir el culto público, donde ya no puedes cantar. Y con esta excusa están consiguiendo absolutamente todos sus planes. Luego afectarán a la vida, más a la vida. ¿Cuál va a ser la manipulación de la vida a la que van a someter a la población? Luego seguirán cortando la libertad, como ya lo están haciendo, cortando la libertad. Y serán ellos los dueños y señores de la conciencia. Porque ese es el propósito final. Tienes que pensar como ellos. Tienes que dejarte manipular para adaptarte a ellos. Y tienes que seguir esta nueva religión para ser como ellos. Esto es un engaño tan sutil y no puede ser de otra manera, porque ya sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz para que no notes la diferencia. Por lo tanto, solo podemos suplicar al Señor que nos siga dando de su palabra y que podamos obtener discernimiento para identificar al enemigo con precisión y seguir luchando para defender el honor y la gloria de Dios con base en la justicia que emana de las Escrituras, y que la vida y la libertad que Él nos concedió en la creación puedan mantenerse, a fin de que podamos alabar su nombre y regocijarnos en su salvación con una limpia conciencia. Pablo le dice a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 8, «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad». Por encima de los poderes de este mundo, que son los gobiernos, que son los seres humanos, y que hay también categorías diabólicas, por encima de todos ellos está Cristo. En Él confiamos, como confió Pablo, para defender su posición ante la clase política religiosa dirigente. Hizo uso de la legalidad y de su libertad de conciencia para ser luz en medio de un mundo que estaba en tinieblas. Y de la misma manera tenemos que seguir nosotros, no solamente defendiendo los distintivos cristianos y los principios de las Escrituras y los mandamientos, sino también todo lo que se derive de ahí. La conciencia, la vida, la libertad. Por esto lucharon nuestros antepasados, por esto se expusieron y lucharon contra los poderes políticos, para que la conciencia, la vida y la libertad no fuese manipulada, sino que con ella honremos a Dios tal y como abiertamente se nos muestra en las Escrituras. Damos gracias al Señor por darnos su palabra, que siempre ilumina nuestra mente y nos lleva a pensar con lógica para cumplir nuestro papel en este mundo. Así que tenemos grandes retos por delante, y en un mundo dominado por Satanás, sabemos que es una batalla continua hasta el final. Pero no olvidamos que con Cristo venceremos, y venceremos. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos tu palabra y por ver cómo históricamente los gobiernos de este mundo y los poderes públicos de este mundo han atentado contra tu pueblo, contra tu palabra, contra la conciencia, contra la vida, contra la libertad, y todo de una manera sutil, en casos como los nuestros, o bastante agresiva y abiertamente hostil, como en caso de nuestros antepasados. Te pedimos que nos ayudes a tener discernimiento, a que basados en tu palabra y con procesos lógicos de pensamiento y bíblicos podamos defender la verdad, podamos defender los principios de las Escrituras y podamos defender los derechos que tú nos diste cuando nos creaste, porque nos hiciste a tu imagen y semejanza, y por lo tanto eso es lo que forma parte de nuestro ser. Ayúdanos a ser conscientes de quiénes somos y que podamos ser útiles a los que nos rodean y traer luz a los que puedan estar en tinieblas. Gracias por tu palabra
en este día. En Cristo Jesús te pedimos y te damos las gracias por todo esto. Amén.